Estamos en medio de una crisis política sin precedentes, pero necesitamos también, mientras la componemos, echar una mirada a esos temas institucionales que se nos están pasando de largo. Tenemos hoy día a dos personalidades en el sector justicia. Quien fue ministra, Marisol Perestello, y quien fue ministro, Eduardo Vega. Voy a comenzar con ambos pidiendo un comentario sobre un fragmento de esta entrevista tan comentada entre nosotros que Felipe Ortiz de Ceballos concedió a Jaime Doy en el Diario del Comercio recientemente. En esa entrevista, Felipe Ortiz de Ceballos abordó el problema del adelgazamiento del sistema institucional y lo hizo haciendo referencia a una cuestión que compromete la percepción de la justicia. Dijo claramente, en su comprensión, prácticamente ningún ciudadano o ciudadana de a pie de este país podría enumerar más jueces supremos que a la presidenta del judicial. Eso dice mucho sobre la transparencia, no la falta de transparencia, pero digo mejor, sobre la visibilidad o absoluta falta de visibilidad que el sistema tiene en nuestros procesos sociales. Marisol, tu comentario sobre este giro. En una coyuntura como la actual, me provoca trasladarla a la Junta de Fiscales Supremos y a lo que eso significa para el Perú y para el corto plazo, pero ya en lo grande, que es lo importante, la falta de conciencia en general de la importancia de la justicia para el Estado de Derecho. La importancia de la ley, por un lado, y la importancia de la justicia, por el otro. Me provoca una gran preocupación por la ausencia que era urgente en el periodo 2016 de una reforma de justicia integral. Hoy no es un tema en la agenda, no ha estado mencionado en el mensaje 28 de julio, ni en ninguno de los discursos de los dos premiers, mucho menos o presidente del Consejo de Ministros, mucho menos del ministro de Justicia, que es el que debería impulsarlo. Y claro, tú haces esta reflexión recordando el artículo de Fox, que ha sido bastante bueno, en realidad muy bueno, y lo que a mí me provoca es mucha pena, ¿no? De que un tema que no toca la piel porque la gente no entiende que la justicia es el alimento oportuno de un niño, que la justicia es el sueldo justo en una relación laboral sana, que es también el pago de un tributo justo para el empresario decente, o sea, que la justicia hace que las reglas en una sociedad funcionen, se cumplan y se pueda sostener el Estado de Derecho. Y claro, la falta de transparencia, que es en realidad la foto que presenta él de cuántos supremos conoces, es una de las cosas que están mal en el sistema de justicia, junto con otras muchas que no dependen solo del Poder Judicial, sino que esto se vuelva a convertir, como lo fue en su momento a partir de los cuellos blancos, en una demanda ciudadana que sea atendida por la política a partir de la asignación de los recursos, pero también a partir de la exigencia de un sistema de justicia eficiente que no pasa por meter a la gente a la cárcel, sino por combatir la impunidad de otras formas, como la prevención, como la difusión de la norma, como la difusión de las actuaciones judiciales, como la no politización de la justicia, en fin, temas que están hoy fuera de la agenda, pero en la agenda cotidiana desde otro ángulo, ¿no? Entonces voy a recoger dos construcciones que han lanzado. Están fuera de la agenda cotidiana y han lanzado la falta de demanda ciudadana. A ver, miremos dónde estamos, ¿no? De varias maneras, la ciudadanía, con excepciones, pero de manera mayoritaria, ha reclamado salud. Y tenemos un sistema que con diferencias y límites, por lo menos se ha hecho cargo de parte de la urgencia de la pandemia, digamos. Ahí hay números que pueden ser limitados, pero que son indiscutibles. De varias maneras, la ciudadanía está reclamando el retorno de los niños a las escuelas. Son demandas ciudadanas objetivas, están puestas sobre la mesa. Está reclamando empleo. ¿Qué nos falta, Marisol, para que la ciudadanía pueda notar que también debe reclamar justicia? Mira, qué pena que el ejemplo que voy a poner es tan dramático, pero estamos reclamando salud, se ha convertido en una prioridad después del número de muertos que ha generado el COVID. Porque el COVID en realidad ha dañado al país que más creció en los últimos años. Entonces tiene que haber, hay algún problema que tendríamos que analizar y permíteme hacer esta digresión. Si el Perú fue el país que más creció económicamente a partir de incorporar las medidas económicas del Consenso de Washington, y crecimos de manera sostenida, pasamos de ser los últimos a estar entre los primeros,
¿por qué tuvimos la mayor tasa de muertos con la primera ola del COVID? Por una razón evidente, por la corrupción. Porque la plata se la robaron, porque esa plata no fue gestionada a partir del tributo por la evasión y elusión tributaria y por la informalidad de manera adecuada, porque la plata que se recaudó no se utilizó de manera adecuada, porque la plata que se la robaron de manera absolutamente impune, porque ante las denuncias no hubo ninguna actuación del Estado que fuera eficiente, porque ante la denuncia de una mala práctica en una entidad administrativa, la Contraloría no pudo hacer nada. Entonces, esta situación de salud que hoy se reclama a partir de la muerte, se permitió porque no se corrigieron los problemas de institucionalidad que estaban en el sustrato, los problemas de gestión política por un lado y los problemas de justicia por el otro. Y lo mismo con el tema de empleo. O sea, ¿por qué han habido consecuencias económicas nefastas a partir del tema de salud? Por las mismas razones, César. Entonces, siento que el intangible justicia, como el intangible gestión pública eficiente o política con P mayúscula, son intangibles, pero que nos tocan hoy con la muerte, para hablar de una cosa horrible, pero que ya nadie quiere hablar del tema, pero ahí está. O para hablar de la falta de empleo o del del costo de los alimentos o de la canasta básica familiar. Siento que si no empezamos a discutir qué hay detrás de la mala administración o de la mala gestión pública para corregirlo y hacer institucionalidad a través de un sistema de justicia que funcione y un sistema político que funcione, los problemas de salud, hoy COVID, los problemas de educación pésima, incapacidad de nuestros estudiantes, de competir con otros estudiantes dentro y fuera del Perú por un tema de anemia, de desnutrición, pero también de mala calidad en la educación, con profesores que son una vergüenza para el país, y también con profesores extraordinarios, eso por supuesto siempre hay que aplaudir. Es porque no entendemos la institucionalidad como tal, qué significa en un país. Y creo que la justicia y la gestión pública, entendida como política con P mayúscula, ¿no? O sea, la dirección de la administración pública está fallando en el Perú hace 20 años. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces, si no empezamos a hablar de este tema, o este es un espacio en el que se habla de justicia y digamos quienes nos escuchan entienden el tema, ¿cómo hablamos de esto en sencillo? Creo que hay que comenzar a hablar de alimentos, creo que hay que comenzar a hablar de derechos sucesorios, creo que hay que comenzar a hablar de derechos laborales para que los ciudadanos entiendan que la justicia es el día a día, que es la vida en comunidad, es la vida en sociedad, y que el Poder Judicial tendría que entender el rol histórico que tiene que cumplir ahora, que necesitamos recuperar la confianza en este cuasi Estado que ya tiene 200 años, ¿no? Por lo menos en el 201. Eduardo, ¿a ti qué reacción te provoca esta mirada sobre la invisibilidad de los jueces para con los ciudadanos o la imposibilidad de los ciudadanos de reconocer a los jueces? La primera reacción sería, bueno, es que los jueces no intentan ser políticos, pero yo comparto la idea de Felipe Ortiz de Ceballos en el sentido que sí necesitamos jueces supremos que sean conocidos por la ciudadanía, que sepamos cuál es su trayectoria. Yo creo que el gran problema muchas veces de los nombramientos es que no hemos sabido cómo se llega a la Corte Suprema. Y para muestra creo que está el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que felizmente hoy no lo tenemos, ¿no? Pero yo sí les pediría, como una de las características de los magistrados supremos, de los jueces supremos, es que tengan que tener una trayectoria y visibilidad muy clara frente a la ciudadanía, que no significa ser políticos en los términos clásicos de hacer política partidaria, sino en los términos de ser personajes públicos que efectivamente orientan a la ciudadanía y no como esa frase que a mí no me gusta mucho, que ellos hablan por sus sentencias. Las sentencias muchas veces no hablan, nadie las entiende. Entonces necesitamos, desde que las más altas autoridades judiciales puedan efectivamente comunicarse y comunicar sus decisiones a la ciudadanía. Creo que ese es el gran reto de un cambio sustantivo y fundamental en la justicia en el Perú. La ciudadanía ha aprendido a demandar salud. Está demandando el retorno de los escolares a las clases. ¿Cuánto nos falta, cómo ve cada uno de ustedes, la posibilidad de instalar la justicia en la lista de asuntos que la ciudadanía reclame al Estado como prestaciones debidas?
Marisol. Escuchaba hoy en la mañana una entrevista al fiscal hablando en representación de la Fiscalía de la Nación y al abogado del presidente de un tema que nos importa a todos hoy, que son las investigaciones que se han abierto y por qué se han cerrado y el 117, y me costaba entenderlo, siendo abogada, profesora de Derechos Humanos, constitucionalista, ex ministra de Justicia. O sea, imagínate a alguien que está completamente fuera del mundo jurídico. O sea, es difícil porque además hay mucha mentira, mucha media verdad, mucha interpretación del sentido de la norma, y lo que esto hace es que la gente diga esto es muy difícil, ¿no? Así como la economía, esto es muy difícil. El tema macroeconómico no lo entiendo, entiendo la canasta básica familiar y que no puedo comprar aceite en la misma cantidad que lo compraba antes con la misma plata. Entiendo que no puedo ganar un juicio, que no voy a denunciar a nadie porque cuesta plata, porque pierdo tiempo y porque hay mucha coima. Eso lo entiendo. Bueno, entonces empecemos a hablar de ese tema, César, porque no va a haber institucionalidad, no vamos a poder hablar de democracia sin institucionalidad, reforma política, reforma del sistema de justicia urgentes, no vamos a poder hablar de eso sin seguridad jurídica y por supuesto su contraparte física y sin ciudadanía. Y nuestra contribución, César, es desde la ciudadanía, desde la política, porque es una manifestación de la ciudadanía sin duda, ¿no? Creo que necesitamos meter en la agenda ciudadana de estos meses, con miras a octubre, 2 o 3 temas que tendrían que exigirse en el discurso de los actores políticos, por lo menos a nivel de gobierno regional, gobierno provincial, gobierno municipal, exigirles, presentarles determinadas demandas ciudadanas, más allá de la pista, del agua y del recojo de la basura, que por supuesto son importantes también. ¿Cómo actúo frente a que no recojan la basura y me cobres impuestos? ¿Cómo actúo frente a que te robes la plata y no pongas la luz? Si no hay justicia, no actúas. Te quedas con el alcalde ladrón que se recicla y vuelve a postular en la siguiente elección. Eduardo, en tu lectura, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo instalar la justicia en la agenda de demandas ciudadanas desde el Estado? A mí me provocan 3 reflexiones, César, en la línea de lo que me preguntas. La primera, clave, yo diría, y que lo está haciendo, está avanzando bastante el Poder Judicial, el actual presidente del Poder Judicial está avanzando, es que las sentencias puedan ser públicas. O sea, las sentencias de los jueces puedan ser públicas y todos podamos conocerlas. Y creo que ahí el paso siguiente es que pueda ser también en un lenguaje que sin perder su fundamento, su consistencia, pueda ser también asequible a los ciudadanos. Creo que ese es un primer elemento clave, que cualquier ciudadano pueda leer una sentencia en el portal, en la web del Poder Judicial en general, buscarlas y ubicarlas rápidamente y entenderlas. Creo que ese es un primer elemento clave en ese acercamiento, en esa intervención de la ciudadanía frente a la justicia. Un segundo elemento a mí me parece clave, y lo dijimos en el Consejo Consultivo para la Reforma de la Justicia, es que cualquier reforma que se intente hacer en el país, en justicia y en cualquier otro tema, tú bien has mencionado el tema de salud, no puede dejar de tener de lado el punto de vista de la ciudadanía. Porque hacerlo entre jueces, yo creo que eso quedó claro que no llevaba a ningún lado. Hay que abrirlo a la comunidad jurídica, pero creo que tú planteas muy bien, hay que abrirlo también a la ciudadanía, recogiendo las principales demandas que ella tiene en cuanto a celeridad, en cuanto a desconfianza, en cuanto a carga procesal, en fin, en los temas que directamente el litigante, la persona que está en medio de un proceso ante el sistema de justicia sufre y tiene problemas frente a ella, ¿no? Creo que ahí hay un segundo elemento clave. En cualquier proceso de reforma tiene que intervenir la ciudadanía con una voz y planteando aquellos problemas que le son más cercanos y más directos. Tratamos de recoger muchos de esos problemas mirando desde el lado de la vulnerabilidad, ¿no? El ciudadano vulnerable que acude al sistema de justicia. Y el tercer elemento, yo creo que es una mayor transparencia en general en esto que puede ser la conducta del funcionario judicial, del juez, jueza, fiscal y personal jurisdiccional en general, ¿no? Si la transparencia se le pide al Ejecutivo y al Congreso y a cualquier otro funcionario público, creo que con mayor razón hay que pedírselo también a los funcionarios de justicia.
Hay avances, hay una ley, hoy en día tenemos una ley para ser mucho más transparente, para que se puedan rendir cuentas, para conocer el patrimonio incluso de los jueces y juezas y magistrados en general, y que eso efectivamente pase por todo un camino en el que la unidad de inteligencia financiera, la propia Contraloría puedan fiscalizar mejor los patrimonios de los jueces. No podemos tener hoy en día lo que nos pasó con la experiencia de los cuellos blancos, ¿no? Magistrados que simplemente no podían acreditar el patrimonio o los patrimonios que tenían y que por lo tanto no había habido un control lo suficientemente adecuado para fiscalizar la transparencia con la que actúan los magistrados y por supuesto el conflicto de intereses, que es otro elemento que muchas veces está presente en la actuación judicial. Ahora, esta pregunta viene para los dos. El Poder Judicial y el Ministerio Público, con esfuerzos de diferente data, ambos recientes, de este ciclo no debe haber pasado más de 4 años, han empezado a tratar de modificar, especialmente en Lima, la ciudad que reúne el 30% de la población del país, la ecuación de relación entre jueces y densidad demográfica. Estamos empezando a tener fiscales más cerca de los lugares en que vivimos, jueces instalados más cerca del lugar en que vivimos. Pero mi impresión es que la ciudadanía sigue sin verlos, sigue sin saber dónde están, sigue sin identificarlos. ¿Cómo abordamos el problema de la invisibilidad? No pensando ya en la Corte Suprema, pensando en los ciudadanos de a pie y en los jueces y fiscales de primera instancia, los que tendrían que estar más cerca de la población. Eduardo. Un pequeño recuento ahí muy rápido, que lo hemos conversado en algún momento. Este es un esfuerzo de varias gestiones y eso creo que el nivel de continuidad es una herramienta fundamental en la administración pública. Número uno. Número dos, como bien dice, se aprobó un plan de reforma del sistema de justicia que tenía 3 ejes fundamentales para no enredarnos en los objetivos. Uno, el tema organizativo, o sea, mejorar la organización del sistema de justicia en todos sus niveles. El elemento ahí central es todo el tema de la digitalización y el expediente judicial electrónico, ¿no? Ahí está ese, como el elemento central de ese proceso de mejorar la organización. El segundo era la integridad, ¿no? O sea, no puedes avanzar si es que no abordas de manera frontal el tema de la integridad en el sistema de justicia. Y 3, esa mirada al ciudadano. No puedes tener un sistema de justicia que no esté mirando claramente al ciudadano y atendiendo sus principales demandas en acceso a la justicia y en atender los problemas básicos que hoy día lo sabemos claramente. Uno de los objetivos, por ejemplo, era todo el tema de violencia contra la mujer. Lo digo porque creo que era importante remarcar esto. Ahora, tú bien me dices, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que lo básico es decirle al actual gobierno, con respeto que se merece, que no puede abandonar la reforma del sistema de justicia. No basta con decir, como se ha hecho el día de ayer en la inauguración del año judicial, que se respeta la autonomía del sistema de justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público. No basta. Hoy en día no basta solamente esa palabra. Se requiere un compromiso con la reforma del sistema de justicia. Con esta reforma que aprobamos a fines del gobierno anterior, o con otra, pero se necesita un liderazgo para promover. Y eso me une a los 2 siguientes elementos que son fundamentales, César. Uno, además del respeto a la autonomía, hoy en día está claro que cualquier reforma del sistema de justicia requiere un nivel de coordinación intersectorial. No se puede dejar solo en manos del Poder Judicial, del Ministerio Público. Necesita intervenir el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y todos los entes que están alrededor, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría. Entonces, todo un sistema que queremos reformar y de ahí la importancia del liderazgo de las más altas autoridades. Y eso requiere, en concreto, César, reactivar el Consejo para la Reforma de Justicia, que está creado por ley, que es una obligación legal mantener ese Consejo, reactivarlo, que lo preside el presidente de la República, definir esa presidencia y luego con un equipo de trabajo se puede llevar adelante una serie de tareas muy concretas y muy puntuales de por dónde avanzar. Dejamos incluso, y esto lo he comentado en varias oportunidades, un presupuesto de cuánto demandaría la reforma del sistema de justicia. 4.000 millones de soles en el lapso de 5 años, un poco menos de 5 años. Y que creo que sí hablaba claramente de unos cambios fundamentales en materia de organización, de integridad y, por supuesto, de atención, sobre todo,
a poblaciones vulnerables, pero en general de acceso a la justicia. Es difícil, ¿no? Mira, nosotros hemos estado contigo en algún momento haciendo estos ejercicios de cómo acercar la justicia a la gente. Desde hace muchos años estoy yo trabajando ese tema, porque es el problema que detectamos cuando intentamos hacer el acuerdo, ¿no? Los jueces y los fiscales no pueden estar preocupados, porque no, en teoría, no son políticos, de estar cacareando. Era un poco la respuesta que ellos te daban, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pero no es eso lo que pedimos es transparencia, no filtración, no es lo mismo, transparencia, de manera que ya la prensa o la ciudadanía interesada haga suyo algo que es público y lo divulgue, ¿no? O sea, no, así como hay divulgadores científicos, divulgadores de justicia. ¿Qué es lo que haces tú con este programa, César, que a mí me gusta tanto? O sea, tendría que haber muchos más programas como este, en el que abogados, claro, la tragedia del Colegio de Abogados es otro problema del que hemos hablado antes, que es pues una vergüenza, lo que está pasando en el Colegio de Abogados no tiene nombre, ¿no? O sea, que en el Colegio de Abogados que no seamos capaces de desentrampar jurídicamente algo que tiene a la institución que sienta representantes en el Jurado Nacional de Elecciones, por hablar de alguno de los organismos más importantes en tiempos electorales, que no sea capaz de resolver su intríngulis interno, es una cosa que no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre. Pero creo que pasa por lo mismo, César. Nuestro país es un Estado de Derecho que no tiene la Constitución colgada en los ministerios, sino la foto del presidente, como si todavía fuéramos un imperio y ya no una república que se rige en leyes. O sea, todavía nos quedan pues rezagos del colonialismo y rezagos de una época en la que el valor de la ley o el valor de la Constitución no era lo que importaba, sino cuánto poder tenías para respetarla o no. Y eso tiene que cambiar, César. Yo creo que ese debería de ser el gran desafío de este tercer siglo que se inicia este año para nuestro país, ¿no? Para nuestra democracia. El bicentenario pasó casi inadvertido, César. Eso es terrible, con toda la crisis política. A ver si hacemos algo este año que sea el inicio de algo distinto, ¿no? Usualmente no pensamos en esto, pero hay un ciclo que ya es inminente, que es de las elecciones para alcaldes municipales y provinciales. Me interesan especialmente los distritales. Mi pregunta, la planteo abiertamente, es si tenemos o no una manera de instalar la cuestión de la justicia en la agenda de debate sobre gobiernos locales. ¿Existe alguna posibilidad? Marisol, ¿qué opinas? Para empezar, simplemente hablando de los temas de más demanda. ¿Por qué se hace una DEMUNA, una defensoría municipal? Porque hay una demanda ciudadana en términos de violencia intrafamiliar y en términos de violaciones de menores, alimentos, que digamos es lo más próximo, con muchas otras cosas, pero eso es lo más próximo. Y la DEMUNA se queda coja si no tiene un juez acompañando todo el proceso. No sabes la cantidad, terrible lo que voy a decir ahora, pero quizás la pandemia ha hecho que el agresor conviva con la víctima, la cantidad de denuncias por violencia sexual que he tenido que ayudar este año, que han quedado en nada, ¿no? O sea, la madre frustrada me viene a decir, mi niño o el padre ha sido revictimizado en la cámara GESE y no pasó nada, Marisol. Entonces, algo está sucediendo, César, y ese algo hay que decirlo una y otra vez para que la ciudadanía se dé cuenta que los políticos responden a demandas ciudadanas. Cuando la ciudadanía comienza a exigir determinadas cosas, el político busca respuestas, algunos bien intencionados y otros mal, ¿no? Es el famoso populismo, esa es la diferencia entre uno y otro. Sutil, pero presente siempre. Me parece una buena idea que empecemos por ejemplo, tu programa, y cuando tú quieras te acompaño, invitar a alcaldes, empezar por los gobiernos regionales y después por los, bueno, ¿cuál puede ser el aporte de la región a la justicia, ¿no? ¿Cuál crees que es el rol de la justicia para que funcione tu región? ¿Cómo la seguridad ciudadana y la justicia se relacionan? O sea, es todo, César, es todo. ¿Qué cosa tiene que hacer el alcalde? El alcalde tiene que regularizar la situación de los inmuebles. ¿Y cómo? Si no tienes una justicia que funcione y tienes problemas de catastro, problemas de... ¿Dónde se ven esos temas? Se ven en registros públicos, pero hay problemas de titularidad. ¿Dónde se ve si se pelea el hermano con el papá? Bueno, en el Poder Judicial. Entonces, empecemos todo, César. Tienes una tareota y por favor cuenta conmigo en eso. Eduardo, ¿podemos introducir la cuestión municipal en la discusión sobre gobiernos locales?
¿Con qué limitaciones? Es un tema difícil, César, porque, digamos, a mí la primera palabra que se me ha venido a la cabeza cuando me haces esta pregunta es ¿y qué sucede con todos los procesos que en este momento se llevan contra autoridades locales y regionales en materia de corrupción, ¿no? De corrupción, en fin, de toda la figura de corrupción que hay, ¿no? Prácticamente tenemos procesos contra los 23 o 22 gobernadores regionales y más de 1000 alcaldes en este momento. Entonces, introducir efectivamente un tema de estos en la agenda o en las propuestas que puedan lanzar los candidatos, habría que mirarla con calma para ver por dónde va el apoyo que puede brindar estos niveles de gobierno regional y local al sistema de justicia. Me queda claro... ¿Ah? No, sigue tú, te interrumpí. Sí, te digo, me queda claro que tiene que haber algún nivel de diálogo y de discusión, pero también me queda claro que pueden haber muchos intereses en los que justamente es preferible que la justicia mantenga, ¿no?, una distancia muy clara de estos niveles de elección, ¿no? Elección tanto a nivel regional y local, ¿no? Si regresamos a los temas generales, hay dos asuntos que están en nuestra agenda de lo inmediato. La Junta Nacional de Justicia, especialmente mirada sobre la recomposición de la Junta de Fiscales Supremos. Las cuestiones relacionadas al Ministerio Público están ahora en medio de nuestras preocupaciones cotidianas a raíz del modo en que se está desenlazando o se comienza a estabilizar, esperemos, los casos del presidente Castillo. La fiscal de la Nación ha abierto investigación en contra del presidente, pero no tiene Junta de Fiscales Supremos. Al costado están las elecciones para la recomposición del Tribunal Constitucional, dos procesos que se refieren a la justicia, esa justicia que resuelve las grandes controversias. ¿Cómo ven ustedes dos el papel de estos procesos en la coyuntura actual? Marisol. Yo creo que es posible hoy aprovechar, por ejemplo, la ausencia de fiscales supremos para decirle a la gente, no sabes quiénes son porque no hay, solo hay dos. Y a los demás lo van a elegir con suerte en junio o julio, debiendo de en realidad elegirlos en mayo. No sabes quiénes son esos fiscales y por lo tanto no sabes quién va a ser el nuevo fiscal de la nación, independientemente que sea la doctora Ábalos y más allá de la crítica a la coyuntura actual por el tema de la denuncia, de la acusación y de la investigación al presidente, ¿no? Vamos a tener que ir colgándonos de la coyuntura para decirle a los ciudadanos, ¿por qué hay un problema en la interpretación del 117? ¿Por qué no hay un sistema de justicia confiable? ¿Por qué hay tanto apuro en elegir a los miembros del TC? Porque hay un grupo que ya no cree en los que hay y porque los nuevos podrían cambiar la dinámica de algunas decisiones que ya son más o menos predecibles, que no le gustan a todo el mundo, porque se está politizando la justicia. Porque, en fin, toda la coyuntura, cualquier tema de coyuntura se explica sobre la base de no existe en nuestro país un sistema de justicia que funcione. Yo creo que lo mejor que pasó en temas de reforma fue la visita al presidente a la fiscal, que es una cosa totalmente inusual, y el comentario de la fiscal de si quieres que mejore el sistema, ayúdanos con los fondos que te venimos pidiendo hace tanto tiempo. O sea, esa parte de la justicia es una inversión en un Estado de Derecho, es algo que también hay que recordarle a la gente, ¿no? Yo siento que sí, el diseño está, César, hemos conversado antes en un programa tuyo sobre lo que dejó el exministro de Justicia, Eduardo Vera. Eduardo, ¿encuentras aquí alguna oportunidad para poder construir el debate sobre la justicia? Veo un escenario débil para la justicia, ¿no? Un escenario debilitado en todo caso. De alguna manera estos cambios van a generar esa debilidad y veo que esta debilidad tiene, a partir de la pregunta que tú me haces, características de alguna manera que fueron estructurales en su momento por la propia ley orgánica. Estoy claro de que hoy en día se requiere más que nunca un cambio en la ley orgánica del Ministerio Público. Creo que la propia fiscal de la Nación lo ha mencionado en varias oportunidades, hemos tenido oportunidad de conversarlo, y ahí hay la necesidad de abordar el tema desde ese tema de fondo. En segundo lugar, tú nos llevas claramente al tema, por ejemplo, de la revisión de los actos del Consejo Nacional de la Magistratura. Hace poco la presidenta de la Junta Nacional saliente ahora nos decía que hay 2.361 procesos, ¿no?,
de revisión de actos, solo de actos del Consejo Nacional de Magistratura, de nombramientos entre el año 2015 y 2018. O sea, eso es un enorme trabajo, probablemente difícil de cumplir, pero que te habla de la magnitud de cómo se manejaron muchos de estos procesos. Probablemente haya gente muy capaz y muy bien seleccionada en esos procesos, pero hoy día también queda claro que en esa selección, en esos nombramientos del Consejo Nacional de Magistratura, hubieron nombramientos claramente por favores, o digamos, devolviendo favores, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema serio en la estructura del Ministerio Público, en la provisionalidad de los jueces supremos también de la Corte Suprema, y por supuesto en el esquema o en el modelo de recambio del Tribunal Constitucional. Yo he estado en la Defensoría del Pueblo como encargado y sé lo que significa este tipo de procesos en el Congreso de la República, muy difíciles. Yo hablaba de repartija claramente en aquellos tiempos, y seguramente si eso no ha cambiado, si no apostamos a que cambie esa mirada de cómo elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, pues tendremos una nueva repartija próximamente, ¿no? Cuando tenemos una cuestión que no podemos dejar de mencionar. Al final de la gestión de Eduardo se presentó un papel elaborado a lo largo de muchísimo tiempo con recomendaciones de varios expertos en la materia, un papel para la redefinición de la reforma del judicial en nuestro medio. Han pasado 6 meses desde su presentación y no tenemos ningún debate orgánico desarrollado en nuestro medio al respecto. ¿Cómo recuperamos esa discusión? Parece simple decirlo, César, y parece sencillo, pero sin duda yo creo que hoy en día se requiere que desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, se asuma que necesitamos retomar y exigir, por lo tanto, la reforma del sistema de justicia. Una reforma clave, como lo es la reforma económica, el tema de la salud, el tema educativo. Creo que no podemos dejar de acompañar estas reformas importantes en el país con la reforma del sistema de justicia, que es una reforma que nos invita finalmente a tener un país que puede de alguna manera resolver mejor los conflictos entre las personas y los conflictos en general en la sociedad peruana. Y eso tiene una palabra muy clara, yo te diría ahorita, exigencia de parte de la ciudadanía, de los medios, de quienes conocemos este proceso, pero también de parte de la autoridad nacional, decir, oiga, yo quiero comprometerme con este esfuerzo, quiero retomar este tema, seguramente querrá darle una revisión y ver si está de acuerdo o no, hacer modificaciones, parece natural también, pero no dejarla abandonada como yo siento que hasta el día de hoy se está dejando. Me parece que ese es el elemento clave, y eso se hace con una palabra: reactivar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que ha sido creado por ley, que hay una obligación de que sesione con todos los titulares de las instituciones que conforman el sistema de justicia, y a partir de ahí dar un mensaje muy claro a la ciudadanía que el Perú también enfrenta o afronta el sistema de justicia como una de sus prioridades. Yo diría eso, suena sencillo, pero sin duda requiere de voluntad, requiere de recursos, requiere de una clara convicción de que no habrá forma de avanzar en la reforma del sistema de justicia si es que no hay un nivel de coordinación mínimo y básico entre las altas autoridades del sistema de justicia, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Tenemos una agenda que recomponer. Es la agenda de la justicia. En coyuntura, miramos lo que ocurre durante las semanas en las que transitan las discusiones y los debates a través de cuestiones legales. Pero no podemos dejar de echar una mirada a la estructura básica desde la que discutimos el derecho, la justicia. Vamos a regresar con Marisol, con Eduardo y con otros expertos en este tema en adelante. No podemos dejar de hablar de justicia. Muchas gracias.